Supuestamente Adolfo Macías, alias Fito, pudo haberse escapado a Colombia y volver a Ecuador como Pedro en su casa, a su tierrita linda Manabí, y esconderse de las Fuerzas Armadas y la policía por un año y medio durante el decreto de conflicto armado interno. Resumen del caso de la fuga: de acuerdo con diversas reportes, recortes periodísticos, tras la declaratoria de conflicto armado interno en el Ecuador a inicios del 2024, Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, logró evadir las autoridades desde la cárcel de Guayaquil, donde se encontraba recluido. Inicialmente se especulaba que él había huido a Colombia, lo que esto motivaría al gobierno solicitar una alerta roja a Interpol para facilitar su captura a nivel internacional. Ante la gravedad de la situación, el Comando Conjunto fue enviado a la provincia de Manabí, donde se presumía que podía haberse ocultado. Sin embargo, a pesar del despliegue militar, no se ha logrado capturarlo en el momento. Con el paso de los meses y gracias a labores de inteligencia, se ha establecido que Fito nunca se fue del país. Su reciente captura en Manta, el 25 de junio, lo confirmaría todo lo que pone en entredicho esta efectividad del cerco internacional y la información previa manejada por autoridades. Ahí está Lofredo, etcétera. Resumen del caso: 1. Fuga y alerta. Se evade de la cárcel regional de Guayaquil el 7 de enero de 2024. Lo que esto desata motines y una declaración de conflicto armado interno por parte del gobierno. Interpol emite una alerta roja en julio de este año en unos 195 países, presumiendo que él había salido. 2. Motivación y operaciones. Se trasladan el comando conjunto a Manabí, presumiendo que estaría allí, antes o después de una supuesta salida al extranjero. Durante meses hubo operativos, allanamientos y búsquedas intensas en esa provincia. 3. Recaptura. El 25 de junio del 2025 fue detenido en Manta, Manabí, dentro de un búnker de lujo subterráneo en una casa vinculada a un entorno cercano. La operación, denominada Gran Fénix 28, duraría 10 horas y terminaría sin ningún tipo de bajas. Acompañado por 4 personas, miembros de su círculo, que también fueron detenidos. 4. Confirmación de que nunca se fue del país. A pesar de una alerta internacional y las especulaciones sobre su fuga al extranjero, la evidencia recogida por inteligencia y la ubicación física del búnker de Montecristi Manta confirmaría que en ningún momento él abandonó el país. 5. Reacciones oficiales y procesos judiciales. El presidente Noboa destacó que la captura se lograría gracias a la nueva ley de solidaridad e inteligencia. Fito enfrenta procesos en Estados Unidos, Tribunal de Brooklyn, con 7 cargos por narcotráfico, uso ilegal de armas y tráfico internacional de drogas. Ecuador inicia un proceso de extradición y se esperaría respuesta por parte de los Estados Unidos. Conclusión: él nunca se fue del país, su paradero siempre estuvo acá, en Manabí. La alerta Interpol y las sospechas de fuga internacional se esfumarían, se basarían en la incertidumbre generada por su desaparición, pero resultaron erróneas. Su recaptura el 25 de junio del 2025 en un búnker en Manta pone fin a esta búsqueda y abre caminos a la extradición y a juicio internacional. Entonces, ¿qué nos dice el Código Orgánico, el COIP? El artículo 369 y el al 1373 sanciona la delincuencia organizada, el crimen organizado y el terrorismo. El artículo 547 nos dice: procedimiento para detenciones, allanamientos y capturas en casos de crímenes organizados. Fito ha sido sentenciado por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato y tenencia de armas. Por tanto, el COIP sustenta plenamente esto. 2. Decreto Ejecutivo número 110, el 8 de enero de 2024, en donde la declaración de conflicto armado interno CAI
emitido por el presidente Noboa, permite la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional contra bandas narcoterroristas catalogadas como organizaciones terroristas, como los choneros a los que pertenece Fito. Brinda facultades excepcionales para capturas, allanamientos y uso progresivo de la fuerza, con la ley anterior. La Ley de Seguridad Pública del Estado, artículo 4 y 8, establece competencias del Estado para actuar frente a amenazas graves como el terrorismo, permite operativos de inteligencia, intervención de comunicaciones y detenciones preventivas bajo coordinación del Comando Conjunto y del Ministerio del Interior. Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia establece mecanismos legales para operaciones encubierta, infiltraciones, vigilancia táctica, etc. Sustenta la recopilación de información que llevaría a ubicar a Fito, en este caso supuestamente a través de una llamada anónima canalizada a través del 131 de recompensas. Conclusión: la captura de Fito no está relacionada con la ley nueva, sino que se sustenta jurídicamente en la anterior, en el COIP, por delitos cometidos. El decreto conflicto armado interno por amplia capacidad del Estado, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia por los operativos de localización. Pero Fito ya contaba con una boleta de captura, por tanto no había necesidad de la nueva ley de allanar su casa. Tienes, sí, exactamente. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene una orden de prisión preventiva o una sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento, como en el caso de Fito, la policía y la fiscalía ya están legalmente facultadas para capturar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso con allanamientos previa orden judicial, salvo casos de flagrancia. ¿Qué leyes y procedimientos ya lo permitían antes? Código Penal. Artículo 530, 533, reglas para ejecutar órdenes de detención. Artículo 214 y 217, allanamientos con orden judicial. Boleta de captura previa. Desde enero 2024, cuando Fito se fuga de la cárcel de Guayaquil, ya contaba con sentencias firmes por delincuencia organizada, orden de prisión preventiva por nuevos delitos, boleta de captura nacional e internacional Interpol, Ley de Seguridad Pública del Estado ya permitía actuaciones policiales en estos contextos de amenazas a la seguridad interna sin necesidad de declarar conflicto armado interno. En vano. Entonces, ¿para qué se invocaba esto? Aunque no era necesaria para capturar específicamente a las nuevas normas, como el decreto del conflicto armado interno y la ley de inteligencia, sirven para lo siguiente: justificar operativos de mayor escala o urgencia, como usar a la FFA, Fuerzas Armadas, junto a la policía, realizar acciones encubierta, interceptaciones, vigilancias especiales, sin necesidad de solicitar autorización judicial previa, en algunos casos actuar en zonas de alto riesgo a enfrentar bandas calificadas como terroristas como los choneros. Como conclusión clara, sí, Fito podía ser capturado en cualquier momento sin ninguna necesidad de la nueva ley, ni tampoco el decreto de conflicto armado interno. La boleta de captura ya la daba sustento legal a la policía para actuar. El marco jurídico reciente se usaría más para reforzar el contexto político y operativo, no porque fuera jurídicamente indispensable.